Se me olvidó y a la vez como que me daba flojerita. Pero ya voy a volver a activar el canal. Cuando se vea la presentación, avísenme por favor. Ok, la clase de hoy tratará sobre los dinosaurios. Y como es un tema muy extenso que tiene mucho de dónde sacarle, voy a hacer dos clases sobre ellos. A veces pasa que de niños nos gusta bastante los dinosaurios, pero a medida que vamos creciendo se nos van olvidando esas cositas que aprendimos. Y pues en estas clases van a volver a acordarse de todo eso y mucho más, para que les vuelva a surgir ese amor que tenían por los dinosaurios y vivan su infancia una vez más. Entonces en la clase de hoy será sobre los fósiles y la historia de los dinos y ya mañana ya vemos a los tipos de dinosaurios que había y cómo se murieron. Bueno, empezaré explicando qué es un dinosaurio, porque mucha gente está muy confundida respecto a qué es y qué no es un dino. Por ejemplo, un tiranosaurio es un dinosaurio, pero un cocodrilo no es un dinosaurio. Un brachiosaurio es un dinosaurio, pero un plesiosaurio no es un dinosaurio. Una paloma, técnicamente hablando, es un dinosaurio, pero el pteranodón no es un dinosaurio. Esta cosa que muchos tienen de juguete, el dimetrodón, tampoco cuenta como dinosaurio. Entonces, ¿por qué estos tres sí son dinos y los otros no son dinos? Porque hay una diferencia entre reptil y dinosaurio. Exactamente. Para ser considerado dinosaurio, debes de cumplir las siguientes características. Ser un reptiloide y tener las patas debajo del cuerpo. Poder controlar más o menos la temperatura de tu cuerpo, o sea, la homeotermia. Y si tienes plumas, ya le hiciste. Eres un dinosaurio. Vean el tiranosaurio. Tiene las patas debajo del cuerpo. O al menos le salen hacia abajo. Es un dinosaurio. Ahora ven el cocodrilo. Tiene las patas que le salen como a un costado del cuerpo. Le salen para un lado. Aparte que sepamos, tampoco controla su temperatura, ni tiene plumas. Entonces no es un dinosaurio. El brachiosaurio tiene las patas saliéndole debajo del cuerpo. Es un dino. No puse el plesiosaurio, pero el plesiosaurio no tiene patas. Tiene aletas que le salen de un costado. Aparte el plesiosaurio, como el monstruo del lago Ness, tampoco tiene plumas. Entonces no es dino. Las palomas, al igual que las aves, tienen las patas debajo de su cuerpo, regulan su temperatura y tiene plumas. Entonces, técnicamente hablando, todas las aves, incluyendo las palomas, son un tipo de dinosaurio. Los pterodáctilos no tienen plumas, ni las patas debajo del cuerpo, ni regulan su temperatura. Entonces, no son dinosaurios. Un pollo de ciudad, exactamente, Alfonso. Eso es una paloma. El dimetrodón no tenía las patas debajo de su cuerpo, le salen así como los cocodrilos, como si fuera por un lado. Tampoco tenía plumas, entonces el dimetrodón no se considera un dinosaurio. El basidiosaurio, que es una especie de ballena que se extinguió, tampoco es un dinosaurio. Que termine con saurio no significa que sea dinosaurio. Recuerden, para que un dinosaurio sea considerado como tal, debe tener patas debajo del cuerpo, regular más o menos su temperatura y puede o no tener plumas, pero si tiene, ya la hizo, es un dinosaurio. La manera en la que conocimos a los dinos fue a través de los fósiles. Los fósiles son restos o señales de seres vivos del pasado que en su momento formaron parte del suelo y que es de otro periodo geológico. De manera que hay una gran cantidad de fósiles y cosas que no lo son. Un hueso de dinosaurio, claro que es un fósil. Una huella también es un fósil. Es una señal de un ser vivo que vino en el pasado. Cuenta como fósil. Una hoja hecha piedra es un fósil porque la hoja es de una planta, que es un ser vivo. El ámbar también es un fósil. El ámbar es resina, o sea, secreciones de árboles que con el paso del tiempo se hizo dura y conservó a los seres vivos que quedaron atrapados adentro. Así que cuenta como fósil. El coprolito también es un fósil. Un coprolito es una popó de dinosaurio que se convirtió en piedra. Así que es una señal de un ser vivo del pasado, es un fósil.
Algo que hay que aclarar es que los dinosaurios no hacían montañas de excremento como se vio en Jurassic Park. Todos los coprolitos indican que hacían popós pequeñas. Muchas popós, pero pequeñas. Prácticamente se la pasaban haciendo popó, pero estaban chiquitas. No hacían esta montañota. Sí, como conejos, pero más grandes. Más grandes. Una moneda romana no es un fósil. Los fósiles no incluyen restos de la civilización humana. Un humano muerto. Aquí depende. Si es humano, es de otro periodo geológico, como el esqueleto de Lucy, el Australopithecus, sí es un fósil, aunque ya no sería un humano como tal, ya será un Australopithecus. Así que realmente no hay fósiles humanos. No importa si eres un arbolote o un dinosaurio, algún día te tienes que morir. Y cuando te mueres, lo normal es que tus restos desaparezcan y se reciclen en la naturaleza. A lo mejor alguien más te va a comer, o a lo mejor los hongos te van a descomponer. Tal vez los gusanos o las bacterias van a deshacer lo que quede de ti, pero de que desapareces, desapareces. No, Callen, y las montañas no son popós de dinosaurios, definitivamente. Afortunadamente los fósiles son la excepción a esto. No todos los seres vivos fosilizan. Este es un proceso muy poco probable que pase. Lo bueno es que sí pasa, y gracias a ellos podemos saber las cosas que vivieron antes que nosotros. Ok, entonces los fósiles pueden ser huellas, excremento o partes del cuerpo de un ser vivo que quedó atrapado bajo capas de sedimento. Ya iba a pasar por el proceso de fosilización. Y ese proceso necesita darse rápido, antes de que las huellas sean borradas o el resto sea destruido. ¿Qué es arístico, Leo? Qué extraña palabra. Ah, artístico, pensé que arístico. Ok. Existen varios procesos de fosilización. Uno, a medida que la materia orgánica se degrada y desaparece, el espacio que éste ocupaba se va llenando de minerales, de manera que los tejidos orgánicos se reemplazan poco a poco por minerales. Básicamente es como si el hueso poco a poco se fuera transformando en piedra. Ese es un proceso de fosilización. En el segundo es que el hueso desaparece, pero se forma un espacio hueco en donde estaba el hueso, que ahora se va a rellenar con minerales que adquieren la forma del hueso que antes estaba ahí, y se hace piedra. Básicamente es como si hicieras un molde, pero de un hueso, hecho de piedra. Número 3. En otros casos, la materia orgánica blanda, como la piel y las hojas de los árboles, se convierten en carbón y deja una señal en la roca. Este es de los poquísimos casos en el que la piel y las hojas se fosilizan. Es muy raro que pase, pero sí pasa. O sea, como que la hoja se hizo carbón porque se quemó y dejó la piedra quemada, y así podemos saber qué forma tenía. Otro caso peculiar es cuando un insecto se queda atrapado en la resina de los árboles, que con el tiempo se endurece y se transforma en ámbar, junto con el insecto que se quedó adentro. Aquí hay que aclarar que solamente queda la forma del insecto, no el insecto como tal. Ese ya se desintegró con el tiempo. Entonces no es posible clonar dinosaurios a partir de eso, como en Jurassic Park, porque el insecto ya no existe, desapareció. Esos son los cuatro procesos de fosilización que hay, pero básicamente es que el ser vivo se transforma en piedra. Básicamente es eso. Y como este es un proceso largo, casi siempre se da en tejidos que aguanten mucho tiempo, como los huesos y las huellas tal vez. Y también tienen que estar en un lugar que esté protegido, como debajo de la tierra. Si están arriba, pues alguien se los va a comer. No pueden estar ahí. No sé cuál piedra hables, Alfonso. No vi esa película. Se me hizo que estaba bien fea. La última que sacaron. Los humanos hemos sabido la existencia de los fósiles desde siempre, solo que nos tardamos bastante en realidad en saber qué eran realmente y darles una explicación apropiada. Y es que imagínense que ustedes son un romano o que son un chino o que son un azteca y de la nada te encuentras con una mandíbula de cocodrilo pero mucho más grande. Pues ¿qué vas a pensar? Pues que era un dragón.
Y es por eso que encontramos dragones en prácticamente cada civilización. Europeos, asiáticos, americanos. Es probable que los dragones solamente sean la explicación que antes les daban a los fósiles que se encontraban. Pero luego llegó el cristianismo. Y el cristianismo nos dice varias cosas. Una de ellas es que las especies no cambian, ni evolucionan, ni se extinguen. Y otra es que la Tierra solamente tiene 6.000 años. De manera que los fósiles no pueden ser dragones, porque las especies no se extinguen, y ahorita pues no hay dragones. Tampoco puede ser otro animal que actualmente no esté con nosotros, porque pues Dios no extingue cosas. Entonces, ¿qué explicaciones les daban a los fósiles? Pues hay de dos. Una es que son cosas que el diablo puso en la tierra para que los hombres dudásemos de Dios. Y otra es que son caprichos de la naturaleza. Esa piedra de aquí tiene forma de concha o de mandíbula porque la naturaleza es caprichosa. Así se le antojó ser. Sí, ya sé, Alfonso. Suena como que muy creíble esa explicación. Déjenme tomo agua. Ah, ay, perdón, se me va el aire. Ahora sí. Y eso fue durante miles de años, hasta que llegó el señor Richard Owen. Este era un señor que se la pasaba por todo el mundo encontrando especies y acomodándolas. Este es un pez, este es un anfibio, este es un mamífero, y así. Hasta que en 1667, en una montaña cerca de Londres, se encontró una piedra que tenía esta forma. Y sí, yo sé lo que están pensando que parece. Y de hecho, Richard Owen pensó lo mismo y a esa piedra le puso Scrotum Humanum. Para él, esta era una piedra que tenía esa forma, pues porque era un capricho de la naturaleza. ¿Qué más podía ser? La cosa quedó ahí durante muchos años, hasta que en 1824 otro científico llamado William Buckland se puso a excavar en esa misma montaña y se encontró con varias cosas interesantes, como esta mandíbula y este diente. A lo que William dijo, estas cosas no son un capricho de la naturaleza, es la parte debajo o sea, él dijo que esta cosa es la parte debajo del fémur de un animal, el hueso largote como que era la punta. Y esta cosa que se encontró seguramente era la boca de ese animal. Se dio cuenta que ese animal probablemente era un reptil que se había extinto y decidió llamarlo Megalosaurus, que significa gran lagarto. Entonces, Megalosaurus fue el primer dinosaurio descrito, pero al principio se le llamó Scrotum humanum. Y según ellos se veía así, como si fuera un dragón de Komodo, pero gigante, o como si fuera una iguanota. Así pensaban que se veía. 2 años después, una mujer descubrió otra especie de dinosaurio llamado iguanodón. Se trataba de unos huesos enormes y una especie de pico o de cuerno. Eran huesos muy random que se encontraban. O sea, de repente se encontraban, no sé, un diente, una pata, una vértebra. Total, no te servía para darte una idea de cómo se veía o cómo se podría ver ese animal. Solo sabían que estaba muy grande, que era como un reptil y los dientes se parecían a los de una iguana. Así que pues le pusieron iguanodón. Al principio y ante la falta de pruebas, le tuvieron que echar mucha imaginación para saber cómo se veía este animal. El primer dibujo es este que están viendo. Es como, es como si fuera un cuadrúpedo con pose de elefante y un cuerno en la boca. Como una iguana, pero gorda y grotesca. La cuestión es que la teoría de la evolución de Darwin acababa de salir, así que estos científicos no fueron humillados. Al contrario, la gente quería saber más sobre cómo eran estos animales. Interpretaron que el iguanodón andaba en cuatro patas, sí, pero a la vez estaba erguido como si fuera un canguro y el cuerno no era un cuerno, sino un dedote que usaban para defenderse. La forma ahora no está del todo correcta, pero como que la llevaban. Esto fue después de que descubrieron más huesos de iguanodón. Fueron pasando los años y descubrieron más. Con el tiempo fueron apareciendo más y más especies de reptiles gigantes,
así que decidieron agruparlos en un solo nombre. Todos estos ahora eran dinosaurios que significaban lagarto terrible, y al ponerle nombres se hicieron muy populares. Los científicos de todo el mundo se pusieron a excavar en lugares así aleatorios para encontrar más dinosaurios. Entre más grande era el dinosaurio, más famoso te volvías. Lo malo es que al encontrar pocos huesos de cada dinosaurio era muy difícil saber cómo eran. Al principio creían que todos tenían como si fuera esta pose, como si fueran canguros o como si fueran humanos caminando. Estaban muy extraños. Y fue así durante décadas. Checa tus juguetes y de seguro alguno tiene esa postura. Los errores al interpretar cómo se ven los animales que no conoces son muy comunes. Así es como los europeos pensaban que se veían los elefantes. Así es como los europeos pensaban que se veían los camellos. Y así es como pensaban que se veían los cocodrilos. Entonces, dibujar algo que no conoces está muy difícil. Ah, y se me olvidaba. Así es como describían a un león los franceses. ¿Se acuerdan? La bestia de Jabudán pensaban que eso era un lobo, pero era en realidad un león. Nunca podremos estar 100% seguros de cómo se veían los dinosaurios. Por ejemplo, si los elefantes no se hubieran extinto y nos encontráramos nada más sus huesos, nunca nos habríamos imaginado que en medio de los colmillos tenían una trompa, porque no se fosiliza. Hubiera sido imposible para nosotros saber que tenían eso. Tal vez el estegosaurio o incluso el brachiosaurio tenían una trompa. ¿Quién sabe? No sabemos. Lo que sí es que cada vez nos estamos acercando más a su apariencia más probable. Por ejemplo, ahora sabemos que el iguanodón tenía más bien esta forma de la derecha, no el de la izquierda. El Spinosaurus en 20 años pasó de verse así a verse así. Cambió bastante porque vamos encontrando cada vez más huesos y pistas de cómo se veía. Y el tiranosaurio pasó de verse así, como si fuera un cangurote, a verse más o menos así. Ahora sabemos que la gran mayoría de los dinosaurios tenían plumas primitivas. ¿Han visto las plumas tipo pelito que tienen los pollitos? Que es como, no sé, como un pelito muy suavecito. Hagan de cuenta, ese tipo de plumas tenían los dinos. Eso incluye al tiranosaurio. También sabemos que ahora su pose no es así como de canguro o como completamente acostada, sino de manera horizontal, más parecida como la tienen las aves ahorita. Quizá nunca sabremos con total exactitud cómo era cada uno de los dinosaurios, pero cada vez sabemos más a medida que encontramos fósiles más completos, como este nodosaurio, que está casi intacto, o este microraptor, que dejó fosilizadas las plumas que tenían sus alas. Esta sombra que se ve ahí eran las plumas que tenía ese animal. Entonces, así comprobamos que tenían plumas. O este psitacosaurio, que parece casi una momia. Hasta se le ve más o menos el color de su piel. Entonces, ahí la llevamos. En la clase de mañana ya hablaremos más de las especies de dinosaurios como cuál. Hoy solamente fue la introducción, pero ¿tienen alguna duda? Depende, Emiliano. Si te fosilizas, pues sí. Si no, pues no. La nieve es falsa, no, no, Alfonso. La nieve no es falsa. Bueno, pues este es el cuestionario de hoy. Son 2 preguntas. Si no se las saben, pues me dicen y yo les digo. Déjenme, dejo de grabar.